Ya chicos, buenos días a todos. Vamos a dar inicio entonces a la clase de lengua y literatura de octavo básico del Colegio Altas Cumbres del Rosario. El día de hoy vamos a revisar nuestra guía evaluada, vamos a leer los textos, vamos a ver pregunta por pregunta. La idea es que podamos ir comentando, ir respondiéndola en conjunto y resolviendo alguna duda que le haya surgido, que le surja en el momento. ¿Ya? Para eso entonces usted en su casa debe tener la guía evaluada, un lápiz, pasta, un destacador, ¿cierto? Cualquier material que sea necesario para ir marcando las alternativas, para ir corrigiendo, etcétera. Chicos, también voy a solicitar de su apoyo y usted me puede responder por medio del audio o en el chat, ¿ya? Si me pueden respondiendo, si se entendió, sería fantástico. También les voy a pedir que en el chat escriba su nombre y su apellido para verificar que me están escuchando, para tener un registro de los compañeros que se conectaron a la clase. Por favor. Eso, chicos, vayan escribiendo su nombre y su apellido tal como lo hacíamos en la clase de Zoom. Por favor. Todos los compañeros, por favor, vayan escribiendo su nombre y apellido. Ahí estoy viendo. Súper. Y así me queda un registro en el chat para recordar cuáles fueron los compañeros conectados. Ya chicos, entonces teníamos esta guía evaluada, ¿cierto? Que trataba sobre los contenidos vistos en la unidad número 1. La primera actividad era leer un texto, ¿cierto? Y a partir de él responder preguntas de alternativa. Si hay algún compañero que me pueda ayudar con la lectura, por favor. Solamente yo estoy viendo acá a la Maica, Marisol, Josefa. Ya sé a quién le funciona el audio. A la Josefa, escuché por ahí, a la Ariel que estaban conversando. Así que ya sé que me pueden ayudar. Chicos, ¿algún compañero? ¿No? ¿Están sorprendidos con esta situación? ¿La Maica me va a ayudar? Bueno, Ya, por favor. Vamos a leer entonces el primer texto que se llama El cantar de Roldán, un texto anónimo francés. Ya, Maica, por favor. el conde Roldán y Oliveros avanzan protegiendo la retaguardia del ejército del emperador Carlos Magno. Sin darse cuenta, caen en una emboscada planeada por el ejército musulmán. Roldán se rehúsa a pedir ayuda y decide quedarse con sus tropas para evitar que ataquen por la espalda al ejército de su rey. ¿Sigo? ¿Puede continuar? Sí, por favor. Ok. Roldán es esforzado y Oliveros juicioso. Ambos muestran asombroso coraje. Una vez armados y montados en sus corceles, jamás se equivarían una botella por temor a la muerte. Los dos condes son valerosos y nobles. Sus palabras. Los traidores sarcacenos cabalgan furiosamente. Ved, Roldán, cuán numerosos son, dice Oliveros. Muy cerca están ya de nosotros, pero Carlos se halla demasiado lejos. No os habéis dignado a tocar vuestro cuerno. Si el rey estuviera aquí, no nos amenazaría tal peligro. Mirad a vuestras espaldas, hacia los puertos de España. Podrán ver nuestros ojos un gesto digno de compasión. Quien se encuentre hoy a retaguardia, nunca más podrá volver a hacerlo. No pronunciéis tan locas palabras. Maldito el corazón. Se ablande en el pecho. En este lugar resistiremos firmemente. Por nuestra cuenta correrán los ataques y batallas. Gracias, Maica. Marisol, ¿puede continuar, por favor? Gracias. No, ¿no se escucha? A ver. No.
Josefa, entonces, por favor, la Marisol está con un problema, ¿puede ser? Josefa o Ariel. Ariel, ya, gracias. Lo veo muy concentrado, me imagino que está atento. ¿Puede continuar o no? ¿Sí? No quiso. Ya voy a terminar yo. Cuando advierte Roldán que está por entablarse la batalla, ostenta más coraje que un león o leopardo. Interpela a los franceses y a Oliveros. Señor, compañero, amigo, contened semejante lenguaje. El emperador que nos dejó sus franceses ha elegido a estos 20.000. Sabía que no hay ningún cobarde entre ellos. Es menester soportar grandes fatigas por su señor, sufrir fuertes calores y crudos fríos, y también perder la sangre y las carnes. Herid con vuestra lanza, que yo habré de hacerlo con Durandarte, la buena espada que dio el rey. Si vengo a morir, podrá decir el que la conquiste, esta fue la espada de un noble vasallo. Chicos, evidentemente acá estamos leyendo solamente un fragmento que creo que no lo puse en ninguna parte, ¿ya? El texto es mucho más extenso, pero tenemos a los personajes principales, podemos identificar la acción realizada, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuáles serían los personajes principales? Si me pueden respondiendo por el chat o activando su audio, por favor, para ir Roldán resolviendo. y Olivero. Ya, Alexis, gracias. Tenemos como personajes principales, digo, a Roldán y Oliveros. Los vamos a ir marcando porque esa información es importante. ¿Cuál es la acción principal? ¿En qué ellos están en este momento? ¿Por el chat o por el audio? ¿Me pueden responder? En una batalla contra musulmanes. Martín me dice que están contra los musulmanes. ¿Qué cosa contra los musulmanes que no alcancé a escuchar? Una batalla. En una batalla. Eso es lo que escuché, ¿cierto, Martín, o no? Lo vamos a marcar acá, Sí. que caen en una... Ah, ya, Martín. Caen en una emboscada planeada por el ejército musulmán. Tenemos la palabra batalla, ya que nos indica que podrían estar en una batalla, ¿cierto? En una lucha, etcétera. Ya esa información es importante que uno la vaya destacando. Podemos también mencionar algunas características, que los dos eran juiciosos, perdón, que Roldán era esforzado por una parte y Oliveros juicioso. ¿Ya? Características. Ambos tenían gran coraje. Esa información es importante porque nos va indicando más o menos de qué tipo estamos hablando, de qué tipo de texto estamos hablando, contexto histórico. Estamos mencionando a los musulmanes y por otra parte acá se menciona España, ¿ya? Entonces ahí ya podemos identificar quién pertenecía a qué bando, por ejemplo. Está por entablarse la batalla, entonces estamos hablando de una acción realizada previa a la batalla, etcétera, ¿ya? Todos esos elementos es importante que usted también con un destacador, con un lápiz pasta, vaya subrayando, vaya destacando estos elementos porque lo ayudan a comprender el texto. Si estamos hablando ya de dos personas protagonistas, de dos hombres protagonistas, si estamos hablando de una batalla, si estamos hablando de un texto antiguo, ¿de qué tipo de texto podríamos estar hablando? De un relato. ¿De un relato cualquiera? O sea, podríamos decir que es un cuento. ¿Qué tipo de texto podría ser específicamente? Épico. Ya, estamos hablando del género épico. Y dentro del género épico nosotros teníamos la epopeya y cantar de la gesta. Ah, el cantar de la gesta, creo.
Súper bien. Cantar de la gesta, en este caso, porque vamos a tener un texto que habla de acciones realizadas durante la Edad Media. ¿Y cómo yo puedo identificar eso? Por medio, ¿cierto?, de las características de los personajes. Como que, por ejemplo, que eran condes, que hablaban de sus corceles, es decir, de sus caballos, de la espada, ya elementos utilizados, ¿cierto?, en la Edad Media. Es importante para identificar estos tipos de textos tener noción de historia, ¿ya? Porque estos textos están muy relacionados con historia. Primera pregunta entonces, ¿quiénes eran Roldán y Oliveros? Condes, me dice Marisol. Condes. Condes, ya, ahí varios compañeros me respondieron, no hay duda con eso, ¿no? Además, la información estaba escrita, ¿cierto? Estaba textual. ¿Cuál fue el plan de Roldán? Podemos retroceder y buscar. Relea la información. Yo diría que hay que leer el primer párrafo. Bien, quedarse por ahí me dicen. En definitiva, el Roldán no quería pedir ayuda, ¿ya? Quería él elaborar un plan y salvar a su rey. Por lo tanto, él decide, como me han mencionado, quedarse para atacar, ¿ya? Y eso salía en el primer párrafo, ¿cierto? Acá dice el Roldán se rehúsa a pedir ayuda y decide quedarse con sus tropas para evitar que ataquen por la espalda al ejército de su rey. Un hombre muy valiente que decide con sus pocos hombres quedarse, ¿cierto?, para impedir un ataque a su rey. ¿Qué finalidad tenía el plan de Roldán? Bien, ¿cierto? Lo acabamos de mencionar, aquí había información textual. Chicos, acá no nos podíamos equivocar, la idea es hacer esto. Si yo no recuerdo, vuelvo a mi texto, leo nuevamente, busco la información y por eso es tan importante también ir destacando, porque yo ya voy observando a qué párrafo me puedo dirigir. ¿Qué hace Roldán con sus compañeros de batalla? Los alienta. Ya, hay varios me están respondiendo, también Alexis los alienta. ¿Y en qué parte del texto ustedes identifican esa información? ¿En qué parte del texto ustedes pueden identificar esa información? ¿Cómo se dieron cuenta de que Roldán los alienta? En el tercer párrafo. Tercer párrafo, veamos. Primer párrafo. En el cuarto. En el último. Ah, ya, en el último párrafo. Muy bien, ¿cierto? Dice, cuando advierte Roldán que está por entablarse la batalla, ostenta más coraje que un león o leopardo, interpela a los franceses, ¿cierto? Es decir, a su bando, y a Oliveros y les dice estas palabras, ¿cierto? Que la idea es que ellos se motiven, se alienten, luchen por su pueblo y comienza la batalla, porque además dice, por entablarse la batalla, es decir, previo a la batalla, él entrega estas palabras de aliento a sus compañeros. Súper bien. Roldán y Oliveros eran hombres valientes, ¿ya? Aquí era bastante fácil la respuesta porque si se dan cuenta, la letra A, B y D eran características negativas, ¿cierto? Y según lo que uno puede ir observando, evidentemente vamos a tener dos condes muy valientes. Chicos, en la oración, cuando advierte a Roldán que está por entablarse la batalla, ostenta más coraje que un león o leopardo. Ostenta podría ser un sinónimo de mostrar, me dicen.
Mostrar. Mostrar. Ya. Y cuando yo decido, ¿cierto? Un sinónimo, debo reemplazarlo para ver si logra el mismo sentido. Cuando advierte Roldán que está por entablarse la batalla, muestra más coraje que un león o leopardo. ¿Ya? Súper bien, sí, tiene que ver con eso. Ostentar es como mostrar, ¿cierto? Algo que yo tengo. Muy bien. Según el contexto, la palabra juicioso puede ser reemplazada por, y ahí debo también, si no comprendo, debo releer, ¿cierto? La oración o el párrafo. Puede ser reemplazada por sabio, me dijeron, no alcancé a leer todo. La B, sabio. Bien, súper bien. Una persona que logra, ¿cierto? Ser juiciosa es una persona sabia, ¿ya? Porque entabla, ¿cierto? Decisiones de acuerdo a, no sé, a diversas acciones o diversos elementos que interpreta la persona. Y por último, interpela a los franceses y a Oliveros, un sinónimo para la palabra subrayada. Interpela, Habla. reclama, habla. ¿Cuál opción? Díganme más opciones, chicos. Hablar, dicen, porque algunos habían dicho reclamar, me parece. Ya, desorientar no es, ¿cierto? Porque en primera instancia lo que quiere, ¿cierto? Es que sus compañeros lo sigan en la batalla, por lo tanto no lo va a estar desorientando. No está tomando algo. Y aquí sí, evidentemente yo puedo confundir reclamar con hablar, pero en este caso interpelar, cuando una persona interpela es porque simplemente está hablando, ¿ya? Y en este caso el Roldán habla a los franceses y a Oliveros. También lo podemos reemplazar la palabra para ver si se cumple el mismo contexto. Bien, chicos, no eran preguntas muy complejas porque estamos comenzando, ¿cierto?, con evaluaciones. La idea es hacer este ejercicio de volver a leer el texto. Sin embargo, acá se nos podía complicar un poco porque yo les mencionaba que estos tipos de textos tienen que ver con historia, ¿ya? Y con extraer elementos históricos, como lo hicimos nosotros en el trabajo. ¿Se acuerdan? En el trabajo de investigación. Ya habíamos comentado nuestro tipo de texto. ¿Cuál era? Cantar de la gente. Súper bien. Cantar de la gesta. Los protagonistas de esta historia son Roldán y Olivero. Roldán y Oliveros. Súper bien. Valores que representa cada uno. Valentía, esforzado, líderes, nobles. Ya, ojo acá porque decía cada uno. ¿Ya? Entonces la idea es mencionar al de cada uno. O sea, específicamente para Roldán y para Oliveros. Roldán era como más de coraje. Ya, tenía mayor coraje y Oliveros Juiciosa. juicioso. Ya, por una parte vamos a tener que Roldán es como la parte valiente, como la parte que lucha. Sin embargo, Olivero es como la parte que piensa, por decirlo así, y los dos de cierta manera se van complementando. Esta información, chicos, aparece al inicio de nuestro texto cuando dice que Roldán es esforzado y Oliveros, es juicioso, pero ambos tienen gran coraje. ¿Ya? Eso también es importante. Entonces, si nosotros nos vamos a la información específica, esforzado, tal como será en el texto, esforzado y valiente. Y Oliveros, juicioso,
y también era valiente, porque los dos dicen que presentaban gran coraje, que es lo mismo que la valentía. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? ¿No? ¿Vamos bien? Ya. ¿Contra quiénes pelean? Ellos contra los musulmanes. Súper bien. Época en la que fue escrita, puede ser la edad o siglo, que ya lo comentamos, el siglo sale al inicio de nuestro texto. Partamos por la edad. ¿Edad? Medio. Edad media, súper bien. Y creo que el siglo era 82 y 83. Siglo, aquí está. En el siglo XII. Ya, recuerden que la X es 10 y los palitos representan 1. Ay, no sé cómo hacerlo acá. Ah, no, acá, ahí sí. Siglo Hay que tomar los XII. números de abajo. Sí, no, lo hice con la I mayúscula. Chicos, eventos históricos en los que se basa. No es necesario ser específico, pero sí el evento importante. ¿De qué estamos hablando acá? ¿En la batalla de Rosenvalles o no? Ya, no es necesario ser específico, así que solamente podemos poner en una batalla, ¿ya? Porque la información específica quizás no todos la conocen porque no salía acá. Batalla, ahí podríamos poner batalla entre los franceses y los musulmanes, ¿ya? También podríamos poner eso, pero simplemente con poner una batalla ya estaba bien, porque vuelvo a insistir, no todos los compañeros investigaron sobre este texto, por lo tanto lo importante acá era la batalla, que lo menciona varias veces, una batalla, una batalla. A eso nos referimos con el evento histórico, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Listo. Chicos, esa era la información, bien precisa, cortita, no era necesario poner una cita textual, nada más que la información precisa. Luego nos vamos a ir con 3 características que tengan en común, la epopeya y el cantar de la gesta. Estamos hablando entonces del género épico. ¿Qué características tienen estos dos tipos de texto? Características que tengan en común. Puede leer lo que puso en su prueba. ¿Corresponden al género épico? Ya, muy bien. Hay información que ya habíamos comentado. Corresponden al género épico. ¿Qué otra información podemos agregar? ¿Qué héroes? ¿Qué completa ahí la información, Marisol? Tienen un protagonista de carácter heroico. Ahí está como la información más completa, ¿ya? Para que se entienda. Ya, sus protagonistas podríamos poner, ¿cómo había puesto? No, ¿qué me puso Germán? Son héroes. Como había puesto algo de carácter heroico también, lo mismo, similar, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra información podemos agregar? Ya, los dos cuentan con un narrador omnisciente. Ya la estructura cuentan con narrador. Lenguaje sencillo, yo no, ahí discrepo, porque recuerden que estos textos son bastante antiguos, por lo tanto hay palabras, nada que ver, decir Ariel, hay palabras que nosotros desconocemos porque no pertenecen a nuestra época.
De hecho, el lenguaje es bastante complejo y muchos textos han tenido que ser escritos nuevamente para actualizar un poco su vocabulario. Ariel, Alexis, no me acuerdo que me puso algo sobre la estructura. Ya, Ariel, su estructura. Ay, perdón. Estructura es en cantos. Y aquí podríamos poner entre paréntesis poemas. Ya recuerden que si bien nosotros el texto que acabamos de leer es un texto que está escrito más bien en prosa, es decir, en párrafos, los números que aparecen acá, estos, es el número del canto que originalmente tenía. Y por lo tanto estamos hablando de que estos textos estaban escritos, ¿cierto?, en versos originalmente, ¿ya? Y mantienen esta división, que es como lo que conocemos los capítulos, por ejemplo, en una novela. Acá en este caso lo dividimos en cantos. ¿Algo más que podamos agregar? ¿No? Yo creo que falta lo más importante, el propósito comunicativo de este tipo de texto. ¿Cuál era? Tienen como propósito informar, contar una historia, tienen como propósito entregarnos, no sé, instrucciones, ya, narrar, ¿cierto? Su propósito es narrar ¿qué cosa? Aquí nos vamos a ir más específico. Narrar, ¿qué puede ser? ¿Qué estamos narrando en este tipo de texto en género épico en general? Hechos históricos, pueden ser, pero más bien yo lo encasillaría, hechos, sí, con H, en sucesos o hechos o historias. Vamos a poner relatos, narrar relatos históricos, bien, relatos históricos, ya le vamos a poner históricos relacionados con batallas y héroes, ya ahí como para completar la información que ustedes me mencionaron. Súper bien, chicos. Eso podíamos agregar, ahí tienen 5 opciones y yo le pedí solo 4, o sea, solo 3 creo que eran. Luego, para ir terminando, debíamos leer este texto bien cortito, que se llamaba La Confesión, y luego debíamos ordenar 4 acontecimientos según el tiempo de la historia y según el tiempo del relato. Para realizar esta actividad, lo primero que yo me debo recordar es la diferencia entre estos dos. ¿Cuál era la diferencia? Diferencia entre el tiempo de la historia y el tiempo del relato. ¿No se acuerdan? Dígame sí, no, si no, para ir comentando. ¿No se acuerda? Dice Ariel. Marisol dice que sí. ¿Nadie más? Más o menos. Chicos, aquí voy a poner un breve torpedo. Tiempo de la historia es el orden cronológico. ¿Ya? Es decir, ordenado, ¿cierto?, según el tiempo cronológico, de lo que pasa al inicio, desarrollo y final. Pero el tiempo del relato es cómo se escribe el texto, que a veces puede ser diferente. O a veces puede coincidir. Ya nosotros vimos que existían 3 tipos de tiempo en el relato y hay uno que coincide con el tiempo de la historia que se llamaba ab ovo. ¿Ya? El ab ovo, que ese concepto quería decir desde el huevo, es decir, desde el inicio, partía con el inicio, desarrollo y desenlace, por lo tanto aquí va a coincidir el tiempo del relato con el tiempo de la historia.
Sin embargo, habían otros dos que no coincidían. In media res, que partía desde el desarrollo, in extrema res, que partía desde el final, ¿cierto? Desde algún acontecimiento del final o desenlace. Y estos dos no coincidían con el tiempo de la historia. Y si yo les pido hacer esto, es evidente que acá no van a coincidir, porque por algo les estoy pidiendo que los ordenen ustedes, ¿cierto? Ahí ya hay una trampita también. Chicos, la confesión, si me puede ayudar, Ariel, Alexis, uno de los dos. Ninguno se atreve. Es que eso es lo único que estoy viendo yo. La Marisol ya participó y bueno, intentó también hablar y no tiene algún problema, parece, con el audio. Ariel puede ser, Alexis, Alcachipún. Ahora se quedaron calladitos. Para leer. Ya, sí. Alexis, muchas gracias. El texto, la confesión. Ya. En la primavera de 1232, cerca de Aviñón, el caballero Gontran d'Orville mató por la espalda al odiado conde de Geoffrey. Señor del lugar, inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes, pues su mujer lo engañaba con él. De la ejecución, Sí. le permitieron recibir a su mujer en la celda. ¿Por qué mentiste?, preguntó Giselle. D'Orville, ¿por qué me llenas de vergüenza? ¿Por qué soy débil?, repuso. De este modo simplemente me cortarán la cabeza. Si hubiera confesado que lo maté porque era un tirano, primero me torturaría. Ya, muchas gracias, Alexis. Entonces, vamos a ordenar este pequeño relato de manera cronológica y según el tiempo del relato. Para mayor facilidad uno lo puede hacer según el tiempo del relato, es decir, según cómo aparecen en este texto. ¿Ya? Tengo en la primavera de 1232 ocurre algo. ¿Qué pasó? Primer acontecimiento de este relato. Si quiere lo va escribiendo o activa su audio y lo menciona. ¿Qué pasó en esta primavera? Asesinato del conde. Súper bien. ¿Ya? Yo lo tengo al revés, me dijo Alexis. Mataron al conde. El caballero, no sé qué caballero mató, ya. Si lo podemos ver en específico, podemos poner Gontran, ¿cierto? Mata al conde Joffrey, algo así se debe pronunciar, ¿o no? Ya, segundo acontecimiento importante, o para seguir la secuencia del texto. ¿Qué es la explicación de su muerte, cierto? Dice, inmediatamente confesó. ¿Quién confesó? La mujer. La mujer, dice, inmediatamente confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. ¿Quién está diciendo eso? Gontran, ¿cierto? De partida no puede ser Joffrey porque él está muerto. ¿Cierto? Entonces, inmediatamente Gontran confesó que había vengado una ofensa, pues su mujer lo engañaba con el conde. Y ahí yo puedo poner Gontran confiesa que su mujer lo engañaba con el conde. Es decir, que por esta situación lo habría matado, ¿cierto? Lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron, recibir a su esposa en la celda. Entonces, aquí podríamos decir, lo condenan
o lo sentenciaron, tal como sale ahí también lo puedo poner, lo sentenciaron a morir decapitado. Pero antes de 10 minutos antes de ser decapitado, ¿cierto? La mujer puede entrar y hablar con él, me imagino que para despedirse, ¿cierto? Sus últimas palabras. Ya, puede haber pasado, ¿cierto? Que se confundan. Había que estar atento aquí cuál es el tiempo de la historia y cuál es el tiempo del relato. Primero lo estamos haciendo tal como sale aquí en el texto, que es cómo se escribe según el tiempo del relato, ¿cierto? Y luego lo vamos a ordenar cronológico. Bueno, ingresa la mujer, ¿cierto? A hablar con Gontran y dice, ya le permitieron recibir ya a la celda. ¿Por qué mentiste? Dijo Gontran, ¿cierto? Ah, no, perdón. Me perdí. Acá está. ¿Por qué mentiste? Preguntó Giselle. Es decir, la esposa le pregunta a Gontran que por qué él mintió. ¿Por qué me llenas de vergüenza? Porque soy débil, repuso. ¿Ya? La mujer le reclama al esposo, ¿cierto? Que por qué mentiste? ¿Por qué me dejaste mal como que yo te había engañado? ¿Cierto? Y él dijo que porque era débil. Gontran se sentía débil. De este modo, simplemente me cortarán la cabeza, ya por haber asesinado al conde porque su mujer lo engañaba, lo iban a matar enseguida. Eso explicaba Gontran. De lo contrario, ¿cierto? Si él hubiese dicho que lo maté porque era un tirano, primero me torturarían. Es decir, él inventó una excusa amorosa para matar a un hombre que quizá era un tirano, una persona autoritaria, que quizá le hacía daño a las personas. No sabemos, porque ahí lo podemos interpretar de diferentes maneras. ¿Ya? Y ahí le explica la verdadera razón. Entonces aquí podemos decir, resumen de esta última información. ¿Qué podemos poner acá? A ver, ayúdenme ustedes. Un resumen de la última información, del último suceso. ¿Qué podemos poner? No ponemos nada, lo dejamos en blanco. ¿No hay ninguno, compañero? A ver, ¿qué podemos poner? ¿Se entendió el suceso o no? Si quieren lo explico de nuevo, porque quizás no se entendió. Ya. La mujer lo fue a ver, ya fue a despedirse de él y Gontran le cuenta la verdad. Eso podríamos poner en resumen, ¿ya? Su esposa. Ya, esa está buena, bien completa. Ya, antes de ser decapitado, lo visita su esposa, a quien le cuenta o le confiesa, como dice ahí, ¿ya? No podemos utilizar las mismas palabras. Confiesa, ay, perdón. Que lo había matado por tirano, ¿ya? También podemos poner, no sé, otra cosa también. Por ejemplo, lo visita su esposa y le dice la verdad, ya también puede ser, más resumido. La idea es que entonces, teniendo estos sucesos que están según el tiempo del relato, yo los puedo ordenar de manera cronológica. ¿Qué es lo que pasó primero entonces? ¿Qué pasó primero? Según el tiempo cronológico. Puede releer el texto también. ¿Qué pasó primero? Podemos utilizar
estos mismos acontecimientos, los mismos que anotamos en el tiempo del relato, y ordenarlos según el tiempo de la historia. También puede ser. Vamos, vamos, vamos. ¿Nadie? ¿Nadie se atreve a ordenarlo de manera cronológica? ¿O es muy temprano para eso? Sí, parece que eso. Chicos, ¿qué es lo que pasó primero? En este relato, ya, ojo con eso, en el relato, no suponer cosas, porque podríamos decir, hace sueño. Yo también tengo un poquito de sueño, ya es viernes, estamos todos cansados, pero intentemos el último esfuerzo. Podríamos decir que, Profe, dígame, a ver, Martín, ¿le puedo hacer una pregunta? dígame, Es que yo cuando hice esta actividad, ¿ya? hasta el momento tengo lo mismo que hemos hecho, ¿me entiendes? En el Pero tiempo del coloqué relato. lo mismo en la otra, claro, pero coloqué lo mismo, pero en otra columna, en columnas diferentes. Claro, lo Ah, cambié. Pensé pusiste, que sí, ya, pusiste lo del tiempo del relato en el tiempo de la historia. claro, porque yo deduje que era así, po. Ya, pero ojo que quizá hay acciones que estén bien ordenadas en el tiempo de la historia. Sí, ¿Ya? profe, yo también hice eso. Ya, pero No vamos puedo a dar ver, tiempo. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Yo pensé que el Martín me iba a preguntar si yo también tenía sueño, me estaba preocupando. Ya chicos, sí, puede que uno se confunda acá, pero ojo, como yo les estaba explicando a Martín, que en el tiempo de la historia pueden coincidir el orden del tiempo del relato, algunos acontecimientos. Por ejemplo, el primer acontecimiento sí o sí es que Gotran mata al conde. ¿Ya? Eso va sí o sí, eso es lo primero que va. Entonces, si usted me dice que lo hizo mal, yo creo que no lo hizo tan mal. Pero aquí en este texto, en este pequeño relato, que es como un cuento, hay una trampita, ¿ya? Por decirlo así, que es esta situación. Por ejemplo, 10 minutos antes, y ahí hay un indicador de que hay un suceso que no está ordenado de manera cronológica. Ya esa era la gran trampita que había. Nada más. La Marisol está llorando. Esa era la trampita. Ya, ya. Gotran mata al conde. También podemos poner acá el mismo orden. Confiesa que su mujer lo engaña con el conde. Pero acá lo único que va a cambiar es esto. Por ejemplo, y acá podríamos poner muere decapitado. Ahora, ojo, que yo sé que algunos de ustedes me pueden decir, pero lo sentenciaron antes de que la mujer fuera a verlo, ¿cierto? Ya, también puede ser. Pero la idea era esta, comprender que eso del antes de 10 minutos de ser decapitado, uno infiere que evidentemente después lo mataron, o sea, lo decapitaron, ¿ya? Por ende, esta era la clave, los 10 minutos antes de la ejecución. Esa era como la pequeña trampita de la confesión, del texto La Confesión. ¿Ya? Chicos, ¿se entendió? ¿Sí? Esa era la idea, ordenar el último suceso, en donde dicen 10 minutos antes de ser decapitado, porque también aquí podríamos poner en el tiempo del relato, ya lo sentenciaron a morir decapitado. Entonces es lo mismo, también lo podemos poner acá abajo, lo mismo, lo sentenciaron a morir decapitado. ¿Ya? Porque básicamente lo que quiere decir es que va a morir. O sea, después de la mujer, que cuando lo visite la mujer, después de eso, se iba a morir. Por lo tanto, aquí uno infiere esa situación. ¿Ya? Pero era un detalle, chicos, ¿ya?
Era un detalle esto, había que estar atento siempre a esos indicadores cuando en los textos siempre a veces, o a veces en realidad no siempre aparecen estos indicadores como antes de tal suceso o un recuerdo de, ¿ya? Ahí nosotros vamos a tener indicadores de que hay sucesos que ocurrieron antes. Pero era un pequeño detalle, ¿ya chicos? No era un gran texto como para cambiar todas las acciones. Lo importante es identificar esto. Tiempo de la historia es el orden cronológico, tiempo del relato es como está escrito nuestro texto de manera original. ¿Ya? ¿Pero quedó claro? O porque me dicen que ustedes también se perdieron, pero si ahora se entendió, genial. Y para eso había que responder esta pregunta. ¿Qué creen ustedes? O sea, según lo que nosotros vimos, según lo que comentamos, entonces, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Tía, ¿Qué me está hablando? Martín. Martín, sí. Yo puse que sí coincide porque a medida de que suceda la historia del relato, el personaje hace lo indicado, claro. Lo que sucede mientras va sucediendo y mientras va aconteciendo la historia, si no me equivoco. Ya. O sea, No en me puedo definitiva, explicar muy bien, tía. no se preocupe. En definitiva, Martín quiere decir que sí. Ya. La justificación ahí hay que mejorarla, pero él dice que sí coincide. ¿Qué dicen los demás compañeros? Que sí, que no. Que sí, dice Marisol. ¿Coincide entonces igual el tiempo del relato con el tiempo de la historia? O sea que los sucesos de este texto están ordenados de manera cronológica. Confirmo, dicen los compañeros. Ya. Chicos, vuelvo a releer esta parte en donde dice, lo sentenciaron a morir decapitado y 10 minutos antes de la ejecución, y ahí vamos a agregar otra palabra a destacar. 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su mujer. Lo que se está diciendo acá es que evidentemente después se ejecutó a la persona, ¿cierto? Ejecutaron a Gontran. Pero 10 minutos antes fue la esposa. Por lo tanto, este texto no está ordenado de manera cronológica. La respuesta es no. ¿Ya? Porque se menciona primero que lo ejecutaron y después se menciona, ¿cierto? Que 10 minutos antes habría ido la esposa. Yo lo que les explicaba recién con respecto a la trampita de los 10 minutos antes tenía que ver con eso, ¿ya? 10 minutos antes de la ejecución me están confirmando que efectivamente lo ejecutan, pero vuelven atrás mencionando 10 minutos antes de lo que había sucedido 10 minutos antes de la ejecución. ¿Se entiende? Por ese pequeño detalle, ya es un pequeño detalle, pero hay que estar atento porque es un gran indicador. Ya cuando dicen antes, 10 minutos antes, un día antes, cuando se relatan ese tipo de acciones en un relato es porque en definitiva ya no estaría ordenado cronológicamente. Por lo tanto, en este caso no coincide el tiempo de la historia con el tiempo del relato, ya que se menciona un acontecimiento que habría ocurrido antes. ¿Ya? Y ahí puedo, una cita textual, abro comillas, puedo agregar, ¿cierto?, esta información. Y 10 minutos antes de la ejecución le permitieron recibir a su esposa. Y ahí estaría nuestra justificación. ¿Ya? Todo eso también lo puedo agregar dentro de mi respuesta. Esa era la trampita de los 10 minutos. Había que estar atento. Chicos, identificar estas dos anacronías. Eran
bastante breves, yo creo sencillas. Recuerden que teníamos 4 tipos de anacronías. Matías, ¿qué hace acá? Nada que ver, Matías Retamal. Tenemos 2 anacronías en este caso y nosotros vimos 4, 2 que eran del pasado y 2 que eran del futuro, y aquí debíamos identificar cuál era cada una. Primer relato, tengo enseguida un relámpago, una intuición que estalló en su mente, le hizo detenerse en mitad del pasillo. ¿Qué podría ser? Palabra clave aquí sería una intuición. Palabra clave. ¿Qué tipo de anacronía tenemos acá? ¿Qué pusieron ustedes? ¿No se acuerdan? ¿No tienen la prueba? Otro factor importante es, ya, dice que es falsch o flash. Creo que la tengo mala. Otro elemento importante es un relámpago, es decir, que fue una situación rápida, breve, ¿ya? Por lo tanto, si no sé si es pasado o futuro, lo que sí sé es que es cortita. Lo primero que yo debo identificar. Y si estamos hablando de una intuición, ¿qué es una intuición? Ahí tengo que ir pensando en ese concepto, por ejemplo. ¿Qué es una intuición? ¿Nadie sabe? Un presentimiento, una corazonada, como dicen las personas, ¿cierto? Algo que podría suceder. Por lo tanto, algo que no se sabe si va a pasar, pero que uno cree que podría suceder, como por ejemplo que me estén engañando, ¿cierto? Ahí tengo una intuición que este gallo me está engañando. Por lo tanto, estamos hablando de algo del futuro, porque no sé si esto va a suceder. Por lo tanto, como dijo Martín Santis, estaría correcto. Es un flash forward. ¿Ya? No, así no era. ¿Cómo se escribía? Se me fue. Forward. Ahí está. Ya, chicos. ¿Y por qué? Porque también se menciona aquí, ¿cierto?, que es un relámpago, es decir, una intuición rápida, un suceso que podría suceder, pero que yo lo recuerdo de manera rápida, es cortito, breve, por lo tanto estamos hablando de un flash forward. Segundo relato, en ese momento Pedro recordó lo que había sucedido en su niñez. Elemento importante, recordó, es decir, pasado, algo que ya sucedió. En su niñez, un día de verano junto al árbol del patio había descubierto por primera vez el amor. Y no alcancé a leer las respuestas que me pusieron por el chat. Un flashback. Flashback, bien, súper, eso era. ¿Ya? Lo importante, yo creo que lo más importante en este caso, porque los dos eran cortitos, era identificar si pertenecían al futuro o al pasado. ¿Ya? Y en este caso, este era del pasado. ¿Ya? Y evidentemente vamos a tener estos indicadores que son súper importantes y uno los tiene que identificar. Intuición, recordó, ¿ya? Ahí hay indicadores muy relevantes. Chicos, ¿alguna duda? Voy a guardar aquí nuestra pauta para después corregir sus pruebas, a ver cómo les fue. No importa si no les fue tan bien, lo importante y en este caso es que usted trate de trabajar, es difícil trabajar de esta manera. Imagino que muchos de ustedes puedan estar pasando momentos no muy ricos en la casa, para todo esto es muy difícil. Entonces lo importante es que usted lo intentó, ya que trabajó.
Chicos, vamos a terminar entonces nuestra clase. Quisiera saber si existen dudas con respecto al trabajo que deben entregar la próxima semana del libro Elegí Vivir. ¿No hay dudas con respecto a eso? Hay un compañero de séptimo que ya me lo envió, que lo encontré súper bueno, que era también otra forma de hacerlo, que no necesariamente, no sé si quedó claro eso, no necesariamente me tengo que grabar, ¿ya? Si usted sabe editar videos, quiero ir al colegio. Si usted sabe editar videos, también puede, por ejemplo, grabarse su voz y en el video ir subiendo imágenes, por ejemplo, de la protagonista, de las acciones que usted va relatando, etcétera. Ya si usted sabe, si no sabe, se puede grabar. O las dos cosas. ¿Quién me está hablando? Josefa, dígame. No, profe, que ya lo estoy terminando. Ah, ya, súper. Sí, la idea entonces es que quizás este fin de semana pueda trabajar con calma, tiene hasta el viernes de la próxima semana para entregarlo. Si usted tiene un video que es cortito, lo más probable es que me lo pueda enviar por correo y se lo agradecería mejor por correo, ¿ya? Si usted no supo enviarlo por correo, lo manda al WhatsApp del inspector y él me lo reenvía a mí. ¿Ya, chicos? ¿Dudas? Profe. ¿Algo que comentar, Jimena? Este video no se va a subir, o sea, el video que nosotros le vamos a mandar a usted no se va a subir al canal de YouTube, ¿cierto? Me gustaría subirlo, si es que ustedes me dan permiso. No. Algunos quizás. No, ¿No? ¿Por qué? Qué tímidos. no. Los mejores, los que tengan un 7. Ay, no lo van a hacer bien ahora. No los voy a subir. No es con ese objetivo, ¿ya? Pero ahí podríamos buscar una instancia de que quizás compartirlo con compañeros de otro curso para que se motiven a leer este libro, por ejemplo, ¿ya? Para eso podría ser, pero si usted en definitiva no lo quiere subir, no lo vamos a subir, ¿ya? La Maika dijo que sí, por ejemplo, ¿ya? Porque también es interesante que otro compañero de otro curso lo vea y vea que el trabajo que usted hizo pueda motivarse con la lectura de este texto. Para eso son las reseñas literarias, pero evidentemente yo no los voy a obligar, yo no voy a subir ningún video al canal sin autorización. Claro, la idea es motivar a los demás. Ya, chicos, me despido. Recuerden que la clase va a quedar en nuestro canal del colegio para que la pueda ver en caso de que haya quedado alguna duda. Que tengan un buen fin de semana, descanse un poquito, algo si es que puede, porque están con cara de cansaditos, los que me mostraron la cara. Ya, chicos, nos vemos, un saludo para Ya, todos. profe. Chao, que estén Chao. bien. Ya, No, profe, profe, cuídate. gracias. Chao, No profe. olvides. De nada, chao, Gracias.